Feliz mañana para todos, hoy 29 de agosto, les habla Javier Andrés Alzate de Edu Bursátil, con toda la información bursátil y financiera para el arranque del mercado y cómo arrancan los mercados y los activos, los principales activos alrededor del mundo y por lo tanto qué incidencia podrían tener en los activos en Colombia. Antes de comenzar, quiero recordarles que abrimos inscripciones para nuestro curso Cómo ahorrar e invertir a través de bolsa en la ciudad de Cali, presencial y online. Así que todos los detalles lo pueden encontrar en www.edubursatil.com. Nos pueden buscar simplemente en Google Educación Bursátil, Edu de Educación Bursátil, edubursatil.com. Y lo haremos en el próximo mes de octubre, así que muy atentos amigos a separar sus cupos, porque nada, simplemente háganlo con tiempo, a medida que va avanzando el tiempo luego se quedan por fuera. Recuerden que también este curso tiene un cupo bono para la compra de nuestro libro No le temas al dinero, así que si quieres matar dos pájaros de un solo tiro, pues ahí está la opción para cada uno de ustedes, quien quiera arrancar de cero, que quieran entender un poco más el funcionamiento del dinero y cómo puede ser adaptable el mundo bursátil financiero a su propia realidad financiera. Muy bien, empecemos. El día de hoy tenemos varias cosas que hablar. Los ojos del mundo siguen pendientes y siguen atentos a lo que pueda ocurrir con los titulares comerciales pues desde Estados Unidos. Los mercados estarán pendientes de los titulares relacionados con el comercio, pues el optimismo en torno al acuerdo comercial entre Estados Unidos y México ha provocado cautela a la espera de los próximos titulares sobre la disputa pues entre Estados Unidos y en este caso Canadá. En Washington, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, ha iniciado conversaciones para preservar la triada de las naciones del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, el TLCAN, el más conocido como TLCAN, con el acuerdo pues que se firmó entre Estados Unidos y México el pasado lunes. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que podría continuar solo con México e imponer aranceles solo a Canadá si no accede a los términos revisados del acuerdo pues con México. Por otra parte, un dato importantísimo para el día de hoy, tenemos el Producto Interno Bruto en Estados Unidos para el segundo trimestre y los inversionistas aguardan la publicación de uno de los principales informes de la semana, pues las segundas estimaciones sobre el PIB del segundo trimestre se publicarán pues el día de hoy. Se espera que los datos indiquen que la economía creció a una tasa anual del 4% entre abril y junio, una leve revisión a la baja frente a la estimación preliminar del 4.1%, además del informe del PIB. Hoy también se publica en Estados Unidos dentro de la agenda económica. Tenemos la lectura de julio de las ventas de vivienda construida con un aumento previsto del 0.3 frente al mes anterior. Por otra parte, el índice del dólar, el DXY, que sigue la evolución de las monedas de la moneda americana con respecto a la cesta de las 6 principales divisas en el mundo, subió hasta los 94.75. En este momento se negocia por el lado de la zona de los 4.76, apartándose del mínimo registrado durante la jornada pues del arranque mientras dormíamos a 94.34, su cuota más baja desde el 1 de agosto. Asimismo, ¿qué tenemos en los futuros en Estados Unidos? ¿Cómo arrancan? Apuntan a una nueva jornada al alza. Si bien es cierto, es leve el movimiento, pero siguen estando en terreno positivo. El índice de futuros de las acciones de Estados Unidos ha subido, indicando que las acciones podrían avanzar aún más dentro del territorio récord. Recuerden que estamos en zona de récord históricos de todo el universo conocido, de toda la historia del universo conocido. Pues los principales índices van cambiando de su cuarta subida consecutiva. Los futuros del Dow Jones suben 20 puntos, en torno al 0.1%, mientras que el Standard & Poor's avanza 3 puntos, en torno al 0.1%, y el Nasdaq de tecnológicas, que apunta a un alza de 19 puntos o apenas un solo 0.3, sin embargo sigue siendo positivo. Recuerden que Wall Street ayer cerró la jornada de martes ligeramente al alza, con Standard & Poor's y el Nasdaq cerrando en máximos históricos por tercera jornada consecutiva. Mejor dicho, estamos de históricos tras históricos. Bueno, veremos hasta cuándo aguanta. De verdad es interesantísimo para casos de estudio esto que estamos viviendo. Bueno, por otra parte, en Europa la mayoría de las bolsas más importantes de la región no registraron cambios durante esta tranquila mañana, con los diferentes sectores moviéndose en direcciones opuestas. En estos momentos, lo más importante, el dato más importante en Europa es la caída del Inditex, pues que si la memoria no me falla son los dueños de Zara, los almacenes Zara.
Por otra parte, en Asia los mercados de la región cerraron con un comportamiento desigual, pues siguen todavía las preocupaciones comerciales allí con el foco en China. Y hoy también tenemos última oleada de informes trimestrales de empresas en Estados Unidos. ¿Qué tenemos hoy? La temporada de presentación de resultados del segundo trimestre casi ya terminado. Sin embargo, hoy presentan sus resultados, sus informes algunas empresas antes de la apertura. Se publicarán los resultados de Brown-Forman, Dick's Sporting Goods, American Eagle y Express. Y por último tenemos que a la espera del informe semanal del AIE sobre las reservas de petróleo. Esto es un dato que afecta pues el comportamiento del commodity. La Administración de la Información de la Energía de Estados Unidos publicará su informe semanal sobre las reservas de petróleo de la semana que concluía el 24 de agosto. Tras el cierre de los mercados el martes, el Instituto Americano de Petróleo anunció un aumento de 38.000 barriles de las reservas de crudo durante la semana pasada. Los futuros de petróleo de referencia WTI han subido 25 centavos hasta los $68.78. Y por otra parte, los futuros del petróleo de referencia Brent se ha apuntado a un alza de 21 centavos desde su último cierre hasta situarse en $76.50. Los futuros del petróleo se han visto respaldados por los indicios de disminución de suministros de Irán a la espera de las sanciones de Estados Unidos que entran en vigor a partir de noviembre. Las gráficas frente a los activos más importantes que vamos a hablar ahora, que vamos a hablar del peso colombiano, vamos a hablar de los TES, específicamente la referencia de los julio de 2024 y de algo de acciones. Las gráficas de nuestra referencia las vamos a publicar por nuestro grupo de WhatsApp. Si usted en este momento no hace parte de ese grupo, es un grupo exclusivo nuestro, donde publicamos este tipo de informes todos los días, pues simplemente nos puede escribir un correo a edubursatil@edubursatil.com o en su respecto nos pueden simplemente escribir al WhatsApp 316-747-1326 y ahí nos escriben su intención de acceder a ese grupo, nos dicen por dónde se enteraron de el grupo y simplemente nos dan sus nombres completos. Bueno, muy bien, el petróleo el día de hoy en el DXY, pues como les mencionaba, estábamos viendo un DXY con algo de ganancias, algo de fortaleza para el petróleo. Eso es importante porque vamos a tener entonces una jornada hoy. El índice del petróleo, el índice del dólar en este momento se negocia en 94,87. Eso indica que el euro se debilita en 1.16.62, pues por fortaleza más del dólar que por debilidad del euro. En estos días lo que ha pasado con las monedas es más por todo el foco todo ha estado en el dólar, no más que todo es la referencia o fortaleza del dólar o debilidad del dólar. El peso mexicano a su vez se devalúa de manera importante, de manera marginal, se negocia en estos momentos por encima del 19.09, nuevamente se ubica por encima de los 19 pesos mexicanos por dólar. Y todo esto es bastante particular porque cuando el lunes estaba hablando del acuerdo bilateral o la negociación bilateral entre Estados Unidos y México, el peso mexicano se revaluó de manera importante. Llegó a estar por el lado del 18 pesos con 30 centavos, 18.40. Después de que se anunció y se firmó, empezó una venta durísima, pues en este caso pues sería no una venta sino una compra directa de dólares o una venta directa de pesos mexicanos. Entonces eso se devaluó. Y por otra parte el precio del petróleo de referencia WTI se negocia en estos momentos al $68.89. Todo esto que nos muestra entonces nos va a configurar varias cosas. ¿Qué incidencia va a tener esto en los activos en Colombia? Pues la siguiente. Por el lado del peso colombiano vamos a seguir viendo un peso débil, vamos muy seguramente a ver la figura hoy, la negociación de figura o por encima de figura. Cuando me refiero a figura son los 3.000 pesos. Ayer en el Next Day se estaba negociando el 2.890, 2.893, en el spot cerró el 2.988. Y esto nos deja una reflexión para el arranque, una presión alcista. Aparte de eso, tenemos que este viernes el índice Colombia reduce su participación en el índice del JP Morgan GBI EM y la referencia de los test del 2019 saldrían de esa referencia. Por lo tanto, la venta estimada o la compra estimada mejor de dólares para este viernes sería aproximadamente de 1.4 de 1.400 millones de dólares.
En ese orden de ideas esperamos que hoy tengamos una jornada de devaluación del peso, es decir, seguimos como hemos seguido durante todas estas jornadas, durante todos estos días, favoreciendo las posiciones largas en el dólar para el mediano y largo plazo. Seguimos prefiriendo tener dólares a no tenerlos. Todas las caídas nos parecen que han sido oportunidades para mirar el trading de mediano y largo plazo, en asumir posiciones en el activo, frente a las posiciones cortas, que las cortas sí han tenido un riesgo altísimo. El día de ayer, por ejemplo, muchos estaban avisorando desde antes de ayer que ahorita sí íbamos a ver nuevamente zonas del 2900 o por debajo del 2900, y aumentaban las posiciones cortas en el mercado. Y al aparecer potencialmente, esto ya es una hipótesis mía, aparecer potencialmente compra offshore por lo que puede pasar con el índice en su momento. Ayer Alianza Valores, el 24 para ser más exacto de agosto, Alianza Valores publicó el famoso gráfico imposible o alguno de estos informes en donde mencionaba que en el último movimiento donde Colombia perdía participación en este índice, pues simplemente teníamos un movimiento alcista de 65 pesos en los últimos 5 días antes del rebalanceo o del ajuste del balance del índice. En este orden de días, solo ayer hubo un aumento, no solamente de la TRM, estoy hablando solamente de la TRM, porque si hablo del intradía, estamos hablando de que fue de más de 60 pesos. Ayer vimos el spot por el lado del 2.930 y el máximo por el lado del 2.989. Estamos hablando de movimiento de 60 pesos aproximadamente. En ese orden de ideas se podría haber un movimiento mucho más alcista, no solamente hoy, sino en los próximos días. Así pues, esto va a afectar también el peso colombiano, el peso colombiano, y entonces en ese orden de ideas tenemos niveles abajo, tendríamos el 2.964, 2.975, y arriba tendríamos el 3.013, 3.015, luego 3.030 y más arriba dilatación al 3.050, 51. En este orden de ideas, este comportamiento alcista va a afectar a los TES, definitivamente. Ayer vimos un comportamiento alcista en la referencia de los julios del 2024, muy levemente en los julios del 20, y algo en los 32. Los 32 ayer también subieron levemente, pero lo que sí les quiero decir es que la referencia del 32 y los 24 literalmente están moviendo con 100 puntos básicos de diferencia, y esto pues nos podría también mostrar posiciones conjuntas en ambos activos, pero posiciones intradía, nada de pasar. Bueno, ya cada quien definirá su estrategia de core o swing trading. En ese orden de ideas, esperamos que hoy estemos negociando los julio de 2024 entre el 6.18, 6.17 al 6.23, 6.25, son las zonas como de dilataciones arriba. Seguimos mirando y apostando para el intradía en posiciones cortas, favoreciendo posiciones cortas frente a las largas. Las largas nos gustarían intentarlo por encima del 6.26 hasta el 6.29. Por otra parte, en las acciones vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra con lo que ocurre en Estados Unidos. Ayer se demostró, ayer lo vimos mientras los ADRs estuvieron mixtas, tanto la Ecopetrol como Bancolombia. El impacto aquí fue positivo por el tema de la devaluación. Entonces hoy esperamos también que se presente devaluación y esto nos dé un movimiento alcista en las acciones. Para resaltar, el movimiento de Ecopetrol ha sido bastante positivo. Creo que de pronto ya el mercado está descontando pero así literalmente de entrada, el buen desempeño de Ecopetrol para el resto de año. Literalmente cualquier informe trimestral, y creo que esto va a ser para mirar en el próximo trimestre, cuando las estimaciones se empiezan a exagerar en los movimientos o los resultados financieros de Ecopetrol, cualquier cosita que salga levemente por debajo va a ser decepcionante y puede haber un movimiento de corrección bien fuerte en el activo. Y por otra parte, ayer me preguntaban por acciones de preferencial de la vivienda. Una de las cosas que yo les he mencionado dentro del topic o los bancos más importantes en Colombia, los resultados han sido bastante flojos, pero dentro de los mejores indicadores podríamos decir que la vivienda lidera el asunto. Yo personalmente diría que en posiciones estructurales no miraría la vivienda para comprar y tener dentro del portafolio. Así que solamente posiciones de muy corto plazo, lo mismo en Ecopetrol, y yo ya les he hablado de las posiciones en nuestras de estructura en acciones. Muy bien amigos, este es el informe para el día de hoy. Nos escuchamos mañana. Hasta luego, chao.